Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre fusión pleural? Porque ese es, digamos, uno de los temas, ustedes siempre se van a enfrentar a un paciente ahí. ¿Desean hacer algún break o quieren continuar? ¿Continuamos? ¿O un break de 5 minutos? A ver, lo llevaremos a votación. ¿Quiénes quieren un break, pero sí algo muy cortito, solo 5 minutos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, el resto prefiere, nos vamos a quedar todavía un poco más entonces. Digamos a manera de, de conversar un poquito más, ¿tienen alguna pregunta sobre fusión pleural, algo que no les haya quedado muy claro? Ya, entonces eh, les pongo un caso nada más para que ustedes más o menos para ver si quedó un poco claro. Paciente de 30 años con efusión pleural derecha, tiempo de enfermedad más o menos 2 semanas, se queja de tos, se queja de dolor tipo pleurítico, le hacen la punción y obtienen un líquido que tiene predominio de linfomononucleares 80%, tiene una glucosa en 10, proteínas en 3 y un DHL en 500. ¿Qué es lo que, qué es lo que pensarían ahí? Primero, exudado o trasudado. Exudado, ¿no es cierto? ¿No? Así a rápida visión, claro, después le puedo pedir sus DHL, proteínas en sangre, hago todos mis criterios y todo eso. Entonces es un exudado. ¿Y qué más? ¿Cuál sería mi... Perdón, doctora? Y ya, ya. Otra respuesta. 30 años. Así es. Les había comentado que era el predominio era linfomononucleares, ¿no? Me habla de un poquito una enfermedad algo más subaguda, larvada, pero la glucosa está en 10. ¿Qué hago? ¿Le pongo tubo o no le pongo tubo? No, no tengo por qué ponerle tubo porque es una solo esa aplicación la hago en una efusión para neumónica, neumonía, algo agudo. Para tuberculosis obviamente la glucosa va a estar en el suelo, pero no es necesario poner un tubo, ¿no? En todo caso, en ese líquido, ¿qué más debería solicitar si mi sospecha es tuberculosis? Algo que no les he mencionado ahí, el ADA, ¿no? ¿Cuál es el corte para definir un ADA positivo en líquido pleural? 40-45, ¿no? Según el laboratorio, ¿no? Entonces, 40-45, el ADA, recuerden que es una enzima que se degrada por los linfocitos, entonces sí me habla de una enfermedad y no es patognomónica solo de tuberculosis, ¿no? Empiema me va a traer un ADA positivo y eso no quiere decir que sea por tuberculosis, ¿ok? Porque también hay degradación ahí de los linfocitos, ¿no? Entonces, sí, obviamente es muy común, o sea, de todos los casos con ADA positivo que vean, pues el 80 o 90% sí corresponderá a una tuberculosis, pero en el contexto de un empiema, obviamente es por empiema, no van a pensar que es por una tuberculosis, ¿no? Todo dependiendo del cuadro clínico del paciente. Si les dice solo son 3 días de enfermedad, fiebre, ven un infiltrado neumónico, entonces, bueno, sí, pues eso debe ser un empiema neumónico, ADA positivo, simplemente antibióticos, ¿no? Pero si, por ejemplo, es un paciente que ya está en tratamiento para tuberculosis, que ya tiene un estudio de líquido que lo confirmó, ya está 2 meses de tratamiento y sigue con líquido y sale pus, pues sí podría ser un empiema tuberculoso, ¿no? Entonces, todo dependiendo del contexto de tu paciente. Cada paciente lo tienes que tratar de forma individual. Y solo para hacerles recordar los otros cortes de hada en otros líquidos, ¿no? En líquido cefalorraquídeo, ¿recuerdan cuál es el corte para hada? 7, 8, ¿no? Dependiendo del laboratorio. En líquido pericárdico, 20, ¿no? Y el líquido acítico es igual que el líquido pleural. El corte también sigue siendo 40, ¿no?
pero para ninguno de esos líquidos es patognomónico, doctores. O sea, ADA positivo no es igual a tuberculosis. Sí, la mayoría de los casos sí, pero también tienen que pensar en otro tipo de patologías. Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre fusión pleural? Si no hay, vamos a pasar a lo que es neumotórax, que ahí también siempre dificultamos en cuándo poner tubo, le pongo tubo, voy de frente a cirugía, en qué momento hacerlo, cuándo llamar al cirujano de tórax, etcétera, ¿no? Entonces, para neumotórax, en este caso, lo que vamos a encontrar es aire en el espacio pleural. No hay líquido esta vez, sino hay aire. Para definirlo, más o menos diferenciarlo uno de otro, el neumotórax primario es el que no tiene enfermedad pulmonar previa y el secundario es el neumotórax que se presenta en pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar previa, tipo secuela de tuberculosis, EPOC, ¿no? Entonces sí son pacientes que pueden presentar neumotórax y a ellos se les llama secundario. Otra clasificación es espontáneo traumático, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, lo normal es que se tiene una presión negativa en la cavidad pleural, ¿no? Lo que hace que el pulmón se mantenga expandido. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando hay un neumotórax? Las presiones se equiparan, ¿no? Las presiones se igualan. Es cero en la cavidad pleural y cero también a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, esto hace que esa diferenciación de presiones, o en este caso de neumotórax, que las presiones se igualan, lo que va a condicionar es que un pulmón se colapse y la pared torácica se ensanche más, ¿no? Eso es lo que va a condicionar un neumotórax. El neumotórax primario, si bien es cierto, es en aquellos pacientes que no tienen ninguna patología pulmonar, pero lo que se ha encontrado en estos pacientes, en más del 90% de toracoscopías o toracotomías y en más del 80% de tomografías, lo que se han encontrado son bleps subpleurales y bulas, que serían la causa de los neumotórax en estos pacientes, ¿no? Entonces, es una figura que muestra la patología de lo que o cómo diferenciar una bula de un bleps. La bula resulta de la destrucción de las paredes alveolares y el bleps está condicionado por la ruptura o el pasaje del aire alveolar a través del intersticio y lo va disecando hacia la pleura, ¿no? Eso más o menos es para diferenciar lo que es un bleps de lo que es una bula, ¿no? Ahora, se dice que pacientes que no tienen patología pulmonar, pero son fumadores, tienen hasta un 12% más de probabilidad de desarrollar un neumotórax versus un 0.1% para los pacientes que no fuman, ¿no? Entonces, fumar por ahí también ya tiene cierto riesgo para presentar neumotórax. Se dice que no hay relación entre el desarrollo de la actividad física o neumotórax. La mayoría de sus pacientes que llegan a la emergencia les van a referir un dolor de tipo agudo y que estaban sentados o que no estaban haciendo ningún tipo de actividad, ¿no? No hay una relación entre actividad y desarrollo de neumotórax. Lo que sí se ha encontrado en neumotórax espontáneos primarios es que los pacientes son más altos, ¿no? Si se dan cuenta, los neumotórax espontáneos o primarios se han visto más en pacientes que son altos, ¿no? Esto se explicaría más o menos porque los alvéolos están sometidos a mayor presión de distensión en el ápice, a diferencia de las presiones que se dan en las bases, ¿no? Y eso justificaría que un bleps subpleural, por ejemplo, se desarrolle y condicione un neumotórax. Entonces, para neumotórax primario, los factores de riesgo que se han reconocido está, por ejemplo, fumar, la altura, mientras más alto, más riesgo de desarrollar un neumotórax, edad más de 60 años, incluso recurrencia a los 4 años hasta en un 54%. Y neumotórax secundarios son aquellos que tienen una enfermedad pulmonar previa y mayor riesgo de recurrencia está en los que tienen mayor edad, en los que tienen fibrosis pulmonar o enfisema, ¿no? Entonces ahí tienen mayor riesgo de recurrencia para los que tienen neumotórax secundario.
Entonces, cuando un paciente llega con neumotórax, lo que les va a referir es un dolor pleurítico de inicio brusco, les va a referir disnea, les va a referir tos seca, y cuando ustedes lo examinen, pues van a encontrar un incremento de la sonoridad de la percusión, ausencia de las vibraciones bucales y ausencia del murmullo vesicular, ¿no? El hecho de que el paciente les refiera más disnea o más dolor no necesariamente correlaciona con el tamaño del neumotórax. Puede tener un neumotórax chiquitito y el dolor que tiene es muy, muy intenso, ¿no? Las imágenes en este caso también nos van a ayudar bastante. La radiografía, generalmente siempre traten de solicitar en 2 incidencias, frontal y lateral, ¿no? Y, por ejemplo, incluso podría recurrir a una radiografía lateral o en decúbito lateral si sospecho altamente de neumotórax, pero son neumotórax pequeños que solo los podría ver bajo esa incidencia, ¿no? O que no los estoy viendo por una radiografía póstero-anterior normal. Y la tomografía, que me ayuda a diferenciar neumotórax de bulas. Sí se nos ha dado el caso de bulas gigantes que parecen neumotórax, ¿no? Entonces, si tienes mucha duda, la tomografía te va a ayudar a discernir uno de otro, ¿no? A la bula no le vas a meter un tubo. Entonces, sí es importante ver cuál es el tamaño de neumotórax, porque eso nos va a ayudar a ver qué tipo de tratamiento vas a aplicar. Neumotórax pequeño hablamos cuando tiene menos de 2 centímetros y neumotórax grandes más de 2 centímetros. Esta distancia la medimos entre el margen del pulmón, que está colapsado, hacia la pared torácica, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a decidir si es más de 2 o menos de 2 centímetros, pequeño o grande. Esta es otra fórmula que les podría también ayudar. A veces no la aplicamos, pero si ustedes quieren saber qué porcentaje de neumotórax es, la pueden aplicar, que es básicamente la distancia, una distancia imaginaria que pase por las apófisis espinosas hasta la pared torácica. Esa es una de las distancias. Y la otra distancia es de la misma zona, de la misma área que es de las apófisis espinosas hasta el margen del pulmón colapsado, ¿no? En esta radiografía el pulmón colapsado se ve hacia acá, ¿m? Y el resto es la pared torácica, ¿no? Entonces pueden hacer también esa fórmula para ver qué porcentaje de neumotórax tiene. Pero básicamente las guías ahora simplemente se van a dirigir a lo que es neumotórax pequeño o grande, más de 2 o menos de 2 centímetros, para decidir si colocas tubo o no, dependiendo también si es primario o secundario. Entonces, acá vamos a ver el manejo de los neumotórax espontáneos. Cuando decido que es solo observación, es decir, no le coloco un tubo, solo observo. Cuando es un neumotórax pequeño, es decir, menos de 2 centímetros y sin disnea, ¿no? No tiene síntomas el paciente, es menos de 2 centímetros, solo lo observo. Pero sí tengo que hacerle seguimiento cercano con signos de alarma y si el paciente va a estar hospitalizado, puedo administrar solo oxigenoterapia a un flujo alto, 10 litros por minuto más o menos, excepto en pacientes con EPOS, porque estos sí tienen retención crónica de CO2 y más bien flujos altos no los puede perjudicar, ¿no? Entonces, si se trata de un neumotórax primario, es decir, un paciente que no tiene enfermedad pulmonar y tiene síntomas mínimos, lo podría solo observar. Pero si se trata de un neumotórax secundario, es decir, paciente que ya tiene enfermedad pulmonar, pero este neumotórax es pequeño, menos de 1 centímetro, lo puedo observar, pero tiene que ser hospitalizado, ¿no? Entonces, en los neumotórax secundarios sí tengo que ser un poquito más precavido. A este paciente lo hospitalizo y lo observo ahí. En cambio, a un paciente con neumotórax primario puedo observarlo más o menos unas 6 horas y podría darlo de alta a casa. ¿Qué función tiene el oxígeno en estos neumotórax, ¿no? Sobre todo en los que son pequeños, menos de 2 centímetros para los primarios o menos de 1 centímetro para los secundarios? Es que el oxígeno lo que hace es
un intercambio con el nitrógeno a ese nivel, y lo que va a hacer es ayudar a expandir el pulmón, ¿no? Entonces se dice que más o menos hay una resolución por reabsorción espontánea entre 1.5 a 1.8% del volumen del pulmón expandido cada 24 horas, ¿no? Entonces, y es oxígeno a flujos altos, ¿no? Más de 10 litros por minuto por lo menos. Entonces dejamos la observación para neumotórax primarios menos de 2 centímetros o para neumotórax secundarios menos de 1 centímetro y sin mayor sintomatología. ¿Cuándo puedo recurrir a la aspiración simple? La aspiración simple consiste en colocar una cánula más o menos a nivel del segundo espacio intercostal y como su nombre lo dice, es aspirar, empezar a aspirar el aire, y esto lo puedo realizar también. ¿En quiénes los podría indicar? Por ejemplo, en aquellos neumotórax primarios que requieren intervención, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente que no tenía mayor alteración pulmonar, pero sin embargo en su tomografía ya estoy encontrando pequeñas bulas o pequeños o bleps que justifiquen una cirugía. Entonces este paciente, mientras tanto, mientras es preparado para cirugía, podría estar siendo sometido a una aspiración simple. ¿En qué otros casos podría ser aspiración simple? En casos de neumotórax espontáneos secundarios, cuando son pequeños, menos de 2 centímetros, y el paciente tiene mínima disnea y es menor de 50 años. Ahí también podría ser una aspiración simple. Y cuando uno se decide por aspiración, también lo tiene que observar por lo menos 24 horas. Cuando decido drenaje con tubo de tórax. Si el paciente es sometido a una aspiración simple y es insuficiente, lo observé 24 horas y a pesar de eso el neumotórax no ha sido solucionado, ahí tengo que recurrir a colocación de un tubo de drenaje torácico. En los neumotórax espontáneos secundarios más de 2 centímetros también es indicación de tubo de drenaje torácico. Si hay burbujeo, cuando colocan el tubo y empieza a burbujear y este burbujeo es constante o permanente, no debe clamparse. Lo que más bien nos podría estar indicando es que se trate de una fístula broncopleural. Si el tubo está clampado y el paciente presenta disnea, inmediatamente tengo que desclampar en estos casos, ¿no? Cuando recurro a succión, ¿no? Es decir, aparte de tener mi frasco de drenaje, tengo que recurrir a otro dispositivo más que ayude a succionar. La succión del drenaje torácico nunca la deben indicar inmediatamente de colocado un tubo de tórax. Esto generalmente lo indicamos ya después de 48 horas de falla de la reexpansión de un neumotórax. Si ustedes hacen una succión inmediatamente colocado el drenaje, lo que puede ocasionar más bien es una injuria pulmonar, ¿no? Pueden condicionar una injuria pulmonar y es mucho más complicado. La succión ya se recurre recién a las 48 horas en falla de reexpansión con tubo de tórax, con tubo de drenaje torácico. La succión la pueden indicar altos volúmenes y baja presión, solo con menos 10 a menos 20 centímetros de agua, que es lo recomendado para casos de succión con tubo de drenaje torácico. También puedo hacer pleurodesis química, ¿no? Sobre todo en neumotórax de difícil control o neumotórax recurrente, y es contraindicación quirúrgica, o cuando, por ejemplo, el paciente tiene alguna contraindicación quirúrgica o de forma paliativa, que también se podría decidir por una pleurodesis química. Y como ya habíamos revisado los neumotórax, atención que ante la simple sospecha simplemente coloco una cánula en segundo espacio intercostal, línea media clavicular, hasta que pueda esperar que se coloque un tubo de drenaje torácico. ¿Cuándo pido que el cirujano de tórax venga? Cuando hay persistencia de pase de aire y falla en la reexpansión, el manejo más o menos al tercer o quinto día, ¿no? Entonces, pasan 3-5 días, puse el tubo de drenaje torácico, ya puse la succión y no hay una buena reexpansión pulmonar, ahí tengo que llamar al cirujano de tórax, que eso puede variar más o menos entre el tercer a quinto día, dependiendo de si es primario o secundario.
Entonces, lo que generalmente hacen los cirujanos de tórax es la toracotomía abierta, pleurectomía, que es lo que traería menos recurrencias, y lo hace a través de procedimientos mínimamente invasivos, mini toracotomías, lo puede hacer a través de videotoracotomía, abrasión pleural, y dentro de eso podría elegir también pleurodesis quirúrgica, ya sea con talco o con otras estrategias alternativas. Entonces, estos son los algoritmos que mejor nos van a ayudar a fijar mejor lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, primero que estoy frente a un neumotórax primario. Neumotórax primario, recuerden que es aquel que aparece en pacientes que no tienen una patología pulmonar previa, ¿no? Entonces, paciente con neumotórax primario, si tiene disnea y este es mayor de 2 centímetros por radiografía, entonces puedo recurrir a aspiración. Si mi aspiración no es satisfactoria o no llego a reexpander el pulmón, puedo incluso recurrir a una segunda aspiración. Si a pesar de eso tampoco tengo una buena reexpansión pulmonar, recién podría indicar un tubo de drenaje torácico, ¿no? Y si a pesar del tubo de drenaje torácico no tengo una buena opción, una buena respuesta dentro de las 48 horas, indico succión, ¿no? Y si luego de succión, que eso ya más o menos voy a estar en el tercer día, pasan 2 días más y al quinto día no hay una buena reexpansión a pesar de succión, ya llamamos al cirujano de tórax para que dé alguna terapia quirúrgica, ¿no? En cambio, si el paciente, por ejemplo, viene con neumotórax primario, es menos de 2 centímetros, es pequeño, no tiene síntomas, podría simplemente observar. Lo observo unas 6 horas más o menos y le doy de alta. Ahora, si es más de 2 centímetros y me funcionó la primera aspiración, también observo unas 6 horas más y doy de alta. O después de la segunda aspiración, ¿no? O lo mismo si al segundo, o si opto por colocar un tubo de drenaje torácico y a las 48 horas o incluso menos ya está reexpandido el pulmón, retiro el tubo, observo unas horas más y puedo considerar el alta, ¿no? Entonces, en neumotórax primarios sí podría observar, incluso mantener una conducta expectante en los pequeños, y en los que son grandes y colocar tubo, y también solo esperar hasta que respanda para dar de alta, ¿no? Caso contrario, tenemos succión a las 48 horas o cirugía de tórax al quinto día de no haberse reexpandido el pulmón. Un poco diferente para lo que es el neumotórax secundario, ¿no? Si mi paciente tiene disnea, más de 50 años, el neumotórax es grande, quiere decir más de 2 centímetros, entonces en caso de neumotórax secundarios no hay que pensar más, no recurro a aspiraciones, en este caso coloco un tubo de drenaje torácico. Si a pesar de eso no reexpande, a las 48 horas ya podría indicar succión, y si a pesar de eso no reexpande, no espero 5 días como en el primario, acá solo espero 3 días nada más, si a pesar de succión no funciona, para derivarlo al cirujano de tórax. Ahora, por el contrario, si el neumotórax no le está causando disnea, es pequeño, menos de 2 centímetros, el paciente tiene menos de 50 años, entonces ahí sí podría recurrir a una aspiración. Y si esta aspiración ha logrado reexpandir, podría observar, este paciente sí, de todas maneras el tiempo de observación es más amplio, son mínimo 24 horas de observación, no así como en el primario que puedo observarlo 6 horas y punto. Sí amerita ser hospitalizado y observarlo por lo menos 24 horas si es que mi primera aspiración ha sido satisfactoria, y luego considerar el alta, ¿no? Pero si la aspiración no ha sido satisfactoria, no recurro a una segunda aspiración como lo podía hacer en el primario. Ya de frente indico tubo de tórax, ¿no? Y si el tubo de tórax hace que se reexpanda el pulmón, observo 24 horas, y si ya hay una reexpansión total y no hay salida de aire, también ya puedo considerar el alta, ¿no? Caso contrario, recuerden, tengo
a mi disposición succión a las 48 horas y si no, cirugía de tórax al tercer día de no haber sido expandido el pulmón. Entonces, eso se define muy rápido. Ahora, para retiro de tubo de tórax, sí, generalmente la guía simplemente te dice observar si está ya reexpandido el pulmón y podrías retirar el tubo y también tomarle radiografías control, ¿no? Pero muchas veces acá tenemos un poco más de temor y a veces clampamos en realidad el tubo, tomamos radiografía con tubo clampado y ahí recién retiramos el tubo, ¿no? Pero no es lo que dicen las guías, ¿no? Ahora vamos con las preguntas de neumotórax. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no se incluye entre las indicaciones quirúrgicas del tratamiento de neumotórax espontáneo? Segundo episodio de neumotórax espontáneo, persistencia de fuga aérea a través de drenaje torácico más de 5 o 7 días, profesión submarinista y primer episodio de neumotórax espontáneo bilateral sincrónico, neumotórax espontáneo mayor del 80%. ¿Cuál de ellos no llamarían al cirujano de tórax? ¿No? Persistencia del neumotórax por más de 5 o 7 días, sí, de todas maneras, ¿no? Segundo episodio de neumotórax espontáneo también, porque ya ahí definitivamente hay algo que se tiene que corregir ya quirúrgicamente. El que es submarinista pues tiene obviamente mucho más factor de riesgo de que si tuvo un primer episodio, de que tenga una recurrencia, es muy probable, ¿no? Entonces sí podría ir a una indicación quirúrgica si lo requiere después de su primer episodio. El hecho de que sea bilateral y por el riesgo de recurrencia también sería una indicación quirúrgica. Pero si te viene un paciente con neumotórax espontáneo, aun si es grandote, más del 80%, eso no quiere decir que el paciente vaya a terminar en sala de operaciones, ¿no? Porque puede ser que ese paciente simplemente le coloques el tubo de drenaje torácico y reexpande y punto, ¿no? No es una indicación para que él vaya a una cirugía. La complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo, derrame hemático asociado, evolución hacia neumotórax hipertensivo, infección pleural, infección del pulmón subyacente o recurrencia. De todos esos, la recurrencia es siempre la complicación más frecuente asociada a neumotórax. Niña de 24 meses que es traída a consulta por presentar desde el día anterior dificultad respiratoria que ha ido en aumento, con taquipnia y según la madre pitidos en la respiración, no hay fiebre ni síntomas catarrales. A la exploración en el hemitórax derecho hay hipoventilación y sibilancias diseminadas. ¿Qué es lo primero que ustedes solicitarían en esta paciente? Una radiografía lateral, electrolitos en sudor, hemograma con fórmula leucocitaria, una espirometría o una radiografía anteroposterior de tórax en inspiración y expiración, ¿no? Obviamente si ahí hay sibilancias, pero son sibilancias que están localizadas, entonces definitivamente hay algo que está comprimiendo, ya sea o haciendo obstrucción de la vía aérea, ya sea intrínseca o extrínseca, ¿no? Entonces, y más los otros hallazgos clínicos que son hipoventilación en un solo emitórax, entonces ahí ya estoy sospechándolo. Entonces, obviamente no le voy a pedir espirometría menos a una niña de 2 años, el hemograma no me va a ayudar a definir, electrolitos en sudor, eso es solo para fibrosis quística, no tiene nada que ver, y la radiografía anteroposterior en inspiración y expiración. En niños es a veces un poco difícil ver, pues, generalmente una radiografía póstero anterior es donde vamos a ver bien el neumotórax, ¿no? Porque el paciente está parado, entonces yo puedo ver muy bien la diferencia
si hay agua, aire, etcétera, ¿no? Pero cuando el paciente es echado de 2 años, ¿no? El paciente tiene que estar echado y de preferencia le pido que incluso sea radiografías en inspiración y expiración. La expiración me permite incluso definir mucho mejor un neumotórax si todavía tengo muchas dudas, ¿no? Paciente de 22 años, deportista sin hábitos tóxicos, acude a urgencias. Refiere dolor brusco en el hemitórax izquierdo con ligera disnea y tos que se calma con el reposo. Presenta también ortopnea. Apenas llega a la emergencia, empeoran los síntomas, presenta una disnea muy intensa, colapso circulatorio, bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, doctores? ¿En qué tema estamos? Neumotórax, atención, ¿no? Entonces, vean que sí uno tiene que primero pensar el diagnóstico y actuar rápido. Estos pacientes pueden llegar a un colapso circulatorio y bradicardia, como el caso que se les ha presentado acá, y es rapidísimo, ¿no? Entonces tienen que sospecharlo rápido y actuar. Entonces en este caso corresponde a un neumotórax, atención. El tromboembolismo pulmonar no va a ser tan catastrófico y menos sospecharlo pues en un paciente deportista de 22 años que no tiene mayor factor de riesgo. El derrame masivo tampoco me va a descompensar al paciente en minutos. El infarto agudo de miocardio tampoco pues corresponde, ¿no? Es un paciente joven que no tiene mayor factor de riesgo. Y disección aórtica también es algo mucho más, el paciente ni siquiera no da ni esos minutos de tiempo para acudir. Y bueno, simplemente los síntomas que presenta el paciente tampoco corresponden, ¿no? Que es dolor en solo un hemitórax, ¿no? La práctica de una radiografía póstero anterior en expiración máxima es de gran utilidad para el diagnóstico de derrame pleural, neumotórax mínimo, hemotórax, atelectasia pulmonar, atelectasia lobar. ¿No? Cuando yo tengo dudas de si hay un sigo sospechando que hay un neumotórax y no se visualiza en una radiografía, pues y lo sigo sospechando, le puedo pedir que sea en expiración máxima, y ahí sí puedo lograr ver el neumotórax, ¿no? Sí nos ha pasado de que en una radiografía póstero anterior se ve un pulmón de distinta densidad a la otra, no se ve el margen radiolúcido, pero ya estás viendo que hay algo diferente ahí, o que por ejemplo tu diafragma está un poquito más aplanado con respecto al otro, entonces estás sospechando. Pedimos la radiografía en expiración máxima y ahí se define muchísimo mejor el neumotórax. Entonces sí es de gran ayuda cuando el neumotórax es mínimo y tu sospecha sigue siendo alta, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores, de neumotórax? ¿No? Es muy importante que primero definan si es primario o secundario, porque han visto que el manejo es distinto en los dos, ¿no? Llamar a cirugía de tórax cuando al tercer día del neumotórax primario que no ha sido reexpandido, o al quinto día de un primario o al tercer día de un secundario. Cuando es segundo neumotórax, recurrencia de neumotórax, también es una indicación quirúrgica. Y bueno, otras situaciones ya menos frecuentes, ¿no? Pero básicamente, y cuando colocar el tubo de tórax, ya han visto también que es importante reconocer, ¿no? Sobre todo en los grandes, más de 2 centímetros, y sobre todo si es secundario, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro tema también que compete al área de cirugía de tórax. Vamos a hablar de trasplante pulmonar. Entonces, lamentablemente en Perú no se está practicando mucho. Sí habrán escuchado más o menos 2 o 3 casos de trasplante pulmonar, pero no hay una unidad todavía acá que lo esté realizando efectivamente. Europa, América son los que más tienen este tipo de
de aplicación y la indicación más frecuente de trasplante unipulmonar, sobre todo para literatura europea, son los pacientes con EPOC, ¿no? Los que tienen enfisema. Eso es para trasplante unipulmonar. Y para los que son trasplante bipulmonar, los receptores más frecuentes son aquellos que padecen de fibrosis quística, y en el caso del trasplante cardiopulmonar, los receptores más frecuentes son pacientes con hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Entonces, unipulmonar EPOC, bipulmonar fibrosis quística y trasplante cardiopulmonar, hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Esas son las indicaciones más frecuentes para trasplante.